En el corazón del siglo VIII a.C., cuando los imperios rugían como bestias sedientas de conquista y las naciones temblaban ante el poder de Asiria, surgió en el reino de Judá una voz que resonaría a través de los milenios. Esta es la historia de Isaías ben Amós, cuyo nombre significa Yahvé es salvación. Un hombre que no solo fue profeta, sino visionario de los misterios más profundos de Dios. Isaías vivió en una época de contrastes brutales. El reino de Israel estaba dividido en dos. Al norte, las 10 tribus que conservaban el nombre de Israel, y al sur, Judá con su capital Jerusalén. Era un tiempo de aparente prosperidad, pero bajo la superficie dorada se escondía una realidad podrida de corrupción, idolatría e injusticia social. Los ricos pisoteaban a los pobres como si fueran polvo del camino. Los jueces vendían sus sentencias al mejor postor. Los sacerdotes se embriagaban en los altares sagrados, y el pueblo había olvidado por completo los caminos de su Dios. Las calles de Jerusalén resonaban con el llanto de las viudas despojadas y el gemido de los huérfanos abandonados. En este escenario de decadencia espiritual y moral, Dios preparaba a su mensajero. Isaías creció viendo el contraste entre la magnificencia del templo y la miseria de las calles. Esta realidad moldearía su visión profética de manera indeleble, preparándolo para ser la voz que despertaría la conciencia de una nación dormida. El momento decisivo llegó en el año de la muerte del rey Usías, un tiempo de transición e incertidumbre nacional. Isaías había entrado al templo, no buscando visiones extraordinarias, sino simplemente para orar. Pero allí, en el lugar santísimo, el velo entre lo terrenal y lo celestial se desgarró ante sus ojos. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban todo el templo. Los serafines, seres de fuego purificador, volaban alrededor del trono divino. Con 2 alas se cubrían el rostro, incapaces de mirar directamente la gloria de Dios. Con 2 alas cubrían sus pies, reconociendo su indignidad, y con 2 alas volaban, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios impactó a Isaías como un rayo. Los cimientos del templo se estremecieron y el lugar se llenó de humo. Pero más que el terror físico, fue el terror espiritual lo que abrumó al profeta. En presencia de la pureza absoluta, Isaías comprendió su propia condición pecaminosa con una claridad devastadora. ¡Ay de mí! Porque soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. En aquel momento Isaías no solo reconoció su propia impureza, sino la de toda su nación. Los labios inmundos representaban palabras corrompidas, mentiras, blasfemias y toda la podredumbre moral que había infectado a Israel. Pero Dios, en su misericordia infinita, no dejó a Isaías en su desesperación. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar sagrado. Con este fuego purificador tocó los labios del profeta declarando: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La purificación era completa, instantánea y transformadora. Entonces resonó la voz del Altísimo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Sin vacilación, sin preguntar sobre las dificultades o peligros que le esperaban, Isaías respondió con valentía: Heme aquí, envíame a mí. Este momento marcó el inicio de uno de los ministerios proféticos más poderosos de la historia bíblica. La primera misión de Isaías no fue fácil. Dios le reveló que su mensaje no sería bien recibido. El pueblo había endurecido sus corazones de tal manera que las palabras del profeta solo aumentarían su rebeldía.
Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías preguntó con angustia, ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta divina fue desalentadora, hasta que las ciudades estuvieran asoladas, las casas sin moradores y la tierra completamente desierta. Solo quedaría un remanente, como el tronco que permanece cuando un árbol es cortado. Esta profecía comenzó a cumplirse durante el ministerio del profeta. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, observando la devastación moral y espiritual de su pueblo. La tierra estaba siendo destruida, las ciudades quemadas y los campos devorados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad de Dios, se había convertido en una choza en un viñedo, como una cabaña en un melonar, como una ciudad asolada. Con dolor en el corazón, Isaías proclamaba, «Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». Dios comparaba a Israel con animales que al menos reconocían a sus amos, mientras que su pueblo escogido había olvidado completamente a su Creador. La condición espiritual de Jerusalén era alarmante. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano, solo heridas, hinchazones y llagas podridas que no habían sido curadas ni vendadas. Pero en medio del juicio, Dios extendía su mano misericordiosa. «Venid luego», dice Yahvé, «y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esta promesa de perdón estaba condicionada al arrepentimiento genuino y al retorno a los caminos de Dios. El Señor llamaba a su pueblo a una transformación radical. «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». Isaías también recibió visiones extraordinarias del futuro. Vio los últimos días, cuando el monte del templo de Yahvé sería establecido como cabeza de los montes y todas las naciones correrían hacia él. Los pueblos dirían, «Venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas». En esta visión gloriosa, Isaías contempló un futuro donde las naciones convertirían sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarían espada nación contra nación, ni aprenderían más la guerra. Era una promesa de paz universal bajo el reino de Dios. Sin embargo, antes de esta gloria futura vendría el juicio. Isaías advirtió sobre el día del Señor, que vendría contra todo lo soberbio y altivo. Solo Yahvé sería exaltado en aquel día. La altivez de los ojos del hombre sería abatida, y la soberbia de los hombres sería humillada. El profeta anunció que Dios quitaría de Jerusalén y de Judá todo sustento. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. La ciudad quedaría vulnerable y desolada. Las mujeres de Sión, que se habían ensoberbecido con su vanidad y lujo, serían humilladas. Dios las describía andando con cuello erguido y ojos desvergonzados, pero pronto conocerían la vergüenza y el dolor. En medio de estas advertencias de juicio, Isaías también veía promesas de redención. En aquel día, decía, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Dios prometía lavar las inmundicias de las hijas de Sión y limpiar la sangre de Jerusalén, trayendo purificación y renovación a su pueblo. Isaías cantó una parábola conmovedora sobre una viña que representaba a Israel.
Dios había plantado esta viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y edificado una torre en medio de ella. También había hecho un lagar, esperando que produjera uvas dulces. Pero en lugar de dar buen fruto, la viña produjo uvas silvestres, amargas e inútiles. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?, preguntaba el Dios dolido. ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? La respuesta divina fue devastadora. Ahora pues, os declararé lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será pisoteada. Con dolor profundo, Isaías pronunció una serie de ayes contra los malvados que oprimían a los demás y cometían injusticias. Advirtió sobre la inminente invasión que vendría de naciones extranjeras, levantadas por Dios como instrumento de juicio. Estas naciones vendrían rápido y sin descanso, trayendo destrucción sobre Israel. Pero fue durante una crisis política específica que Isaías demostró la relevancia práctica de su ministerio profético. Cuando el rey Acaz de Judá se enfrentaba a la amenaza de los ejércitos coaligados de Siria e Israel, Dios envió a Isaías para tranquilizar al monarca y darle una señal de esperanza. En este contexto de terror y desesperación, Isaías proclamó una de las profecías más extraordinarias de la Escritura. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este nombre, que significa Dios con nosotros, representaba la promesa de que Dios no abandonaría a su pueblo, sino que se haría presente de manera especial para traer salvación. A pesar del consuelo inmediato, Isaías también profetizó el juicio que vendría sobre el pueblo debido a su persistente desobediencia. Describió cómo el Señor haría subir sobre ellos aguas impetuosas, refiriéndose al rey de Asiria con todo su poder, que inundaría la tierra hasta llegar a Judá. Sin embargo, en medio de las tinieblas del juicio, Isaías vislumbró una luz extraordinaria. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta luz no era meramente metafórica, sino que representaba la llegada del Salvador prometido. Con palabras que han resonado a través de los siglos, especialmente durante las celebraciones navideñas, Isaías anunció: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía describía al Mesías que gobernaría con justicia y equidad, trayendo paz y prosperidad verdaderas. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías continuó desarrollando esta visión mesiánica. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Este rey ideal juzgaría con justicia a los pobres y arguiría con equidad por los mansos de la tierra. Su reino traería tal transformación que el lobo moraría con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostaría, y el león como el buey comería paja. La tierra estaría llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Isaías concluyó esta sección mesiánica con un cántico de alabanza. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Pero el ministerio de Isaías no se limitaba a las promesas de salvación. También incluía profecías de juicio contra las naciones circundantes. Recibió visiones sobre Babilonia, la potencia más temida de la época. A pesar de su arrogancia y crueldad, Babilonia conocería la destrucción.
He aquí el día de Yahvé viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. El rey de Babilonia, personificación del orgullo y la autosuficiencia, sería humillado de manera dramática. Moab, otra nación vecina conocida por su arrogancia, también enfrentaría el juicio divino. Profecía sobre Moab. Ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab, fue puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida Kir de Moab, fue puesta en silencio. La rapidez de esta destrucción reflejaba la severidad del juicio divino. Damasco, la capital de Siria, y Efraín, el reino del norte de Israel, se enfrentarían igualmente al juicio debido a su olvido de Dios y su dependencia de alianzas humanas. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Etiopía y Egipto, potencias regionales que a menudo tentaban a Israel a buscar ayuda militar en lugar de confiar en Dios, también recibirían su porción de juicio. Isaías advirtió sobre la futilidad de depender de estos poderes humanos en lugar del poder divino. Incluso Tiro, la próspera ciudad portuaria conocida por su riqueza comercial, sería destruida debido a su arrogancia. Sin embargo, después de 70 años de desolación, experimentaría una restauración y sus ganancias serían consagradas a Yahvé. Isaías presentó también una visión del juicio final que Dios traería sobre toda la tierra. He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Este juicio universal afectaría a todos, sin importar su posición social o estatus. La razón de este juicio cósmico era clara. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La desobediencia universal había corrompido toda la creación. Pero incluso en medio de esta visión apocalíptica, Isaías mantuvo la esperanza. Presentó cánticos de alabanza y promesas de salvación para aquellos que confiaban en Dios. Yahvé, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dios prometió un banquete en Sión, simbolizando la restauración y la comunión con Él. Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías animó al pueblo a confiar en Dios como su roca eterna. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé el Señor está la fortaleza de los siglos. Una de las promesas más consoladoras del profeta fue la de la resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Durante el reinado de Ezequías, Isaías demostró que no era solo un visionario del futuro, sino también un consejero práctico para el presente. Cuando Sennacherib de Asiria sitió Jerusalén, enviando a su comandante para intimidar al pueblo, Ezequías recurrió al profeta en busca de orientación. El comandante asirio, lleno de arrogancia, desafió la confianza del pueblo en Dios. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Pero Isaías respondió con autoridad divina, asegurando al rey que Dios intervendría. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. La oración fervorosa de Ezequías movió el corazón de Dios. Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra.
Esa misma noche, el ángel de Yahvé hirió a 185,000 soldados asirios, obligando a Sennacherib a retirarse en derrota. Cuando Ezequías enfermó gravemente, Isaías fue enviado con un mensaje divino de muerte inminente. Pero la oración desesperada del rey cambió el decreto. Yahvé, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dios extendió la vida de Ezequías por 15 años más. Sin embargo, este mismo rey cometió un error crucial al mostrar todos sus tesoros a los emisarios babilónicos. Isaías profetizó las consecuencias. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará. Esta profecía señalaba hacia el futuro exilio, pero también preparaba el escenario para la segunda gran sección del libro de Isaías, que comienza con palabras de consuelo extraordinario. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Isaías recordó al pueblo la grandeza incomparable de su Dios. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La promesa más hermosa era para aquellos que esperaban en Yahvé. Los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios aseguró a su pueblo su presencia constante y su apoyo inquebrantable. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías introdujo entonces la figura del siervo del Señor, un personaje central en las profecías de restauración. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este siervo sería una luz para los gentiles. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Las promesas de redención se multiplicaron. Ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios prometió hacer algo completamente nuevo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Con autoridad absoluta el Señor declaró, así dice Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías profetizó sobre Ciro, el rey persa que permitiría el regreso de los judíos a Jerusalén. Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. La invitación divina se extendió a todas las naciones. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías ridiculizó la idolatría, mostrando la impotencia de los ídolos. ¿A quién me asemejaréis y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes? Los ídolos debían ser cargados, pero Yahvé cargaba a su pueblo. La figura del siervo del Señor alcanzó su expresión más profunda en la famosa profecía del siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero este sufrimiento tenía un propósito redentor, mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El siervo llevaría las iniquidades de muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías concluyó esta sección con promesas de restauración total. Porque por un breve momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé tu Redentor. La invitación final resonó con gracia abundante. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En la última sección de sus profecías, Isaías llamó a la justicia práctica. Así dice Yahvé: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. La inclusividad de la salvación divina se extendió a los extranjeros y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías reprendió la hipocresía religiosa, definiendo el verdadero ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El profeta reconoció que los pecados habían creado separación, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Debido a la falta de un intercesor humano, Dios mismo intervino, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Isaías ofreció entonces una visión gloriosa del futuro de Jerusalén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahvé, y sobre ti será vista su gloria. La transformación sería total. En lugar de bronce traeré oro, y por hierro traeré plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Jerusalén recibiría un nombre nuevo, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Yahvé nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Yahvé, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Isaías describió el juicio final de Dios contra las naciones enemigas y elevó una oración de súplica. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. En su intercesión final, el profeta clamó: ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El libro concluye con la visión suprema de la consumación, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En esta nueva creación Dios promete: y me gozaré con Jerusalén, y me alegraré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. El orden final incluirá adoración universal. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. A lo largo de su ministerio, Isaías llamó constantemente al pueblo a confiar en Dios en medio de las adversidades, porque así dijo Yahvé el Señor:
el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El mensaje de Isaías trasciende los siglos, llegando hasta nosotros con la misma fuerza transformadora. Sus palabras nos desafían a abandonar la hipocresía religiosa, a buscar la justicia verdadera y a confiar plenamente en Dios como nuestra única fuente de salvación y esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, las profecías de Isaías continúan ofreciendo luz en las tinieblas, esperanza en la desesperanza y la promesa inquebrantable de que Dios permanece fiel a sus promesas a través de todas las generaciones.